Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunal Podcast. Hoy quiero preguntarles a todos los que nos ven y nos escuchan cómo afrontan sus miedos. Creo que es un tema muy importante que muchas veces no sabemos cómo manejar y quién mejor hoy que un invitado tan especial como es Gerardo del Villar, que nos platicará de esto y muchas otras cosas. Gerardo es fotógrafo de naturaleza, es conferencista, es escritor, es productor y principalmente ha estado en temas de miedo, de cercanía con animales, que muchas veces tenemos pues este mito de los tiburones. Y pues bueno, qué mejor que nos platique él cómo enfrenta sus miedos. Bienvenido, mi estimado, gracias por estar aquí. Mi querido Aldo, mil gracias. La verdad que un placer estar en este podcast que suma, ¿no? Porque ya lo platicamos fuera del aire, hay muchos podcasts que no suman y creo que este suma y da cosas de valor y cosas que ayudan a las personas a que tengan una mejor vida, ¿no? Pues yo creo que de eso se trata y por eso pues eres parte de nuestros invitados, de cómo aportar y apoyar y generar algo de valor en este mundo. Pero empieza platicándonos, pues, tú en temas de miedos, ¿no? ¿Quién mejor que tú empezando una carrera como forcado? O sea, enfrentarte al toro, a detenerlo con tu cuerpo. ¿Cómo llegas a eso? Mira, me voy a ir un poco más atrás, bastante más atrás. Yo el primer miedo que enfrento en mi vida, conscientemente, es la muerte de mi mamá cuando yo tenía 1 año de edad. Yo vivía en un rancho, en un pueblo que se llama Huapalcalco, que está en Hidalgo. Allá nos fuimos a vivir, mis hermanos, mi papá y yo, por el trabajo de mi papá. Y mi madre fallece cuando tengo 1 año de edad. Mis hermanos, al fallecer mi mamá, se vienen a vivir a México con mis abuelos y me quedo yo solo con mi papá. Y empiezo a crecer y me doy cuenta que no tengo una mamá. ¿Cómo me doy cuenta? Pues porque veía a mis primos o veía a mis amigos que sí tenían una mamá, ¿no? Y pues a mí, yo al verlos con sus mamás, me moría de pavor el hecho de que no tuviera una mamá, ¿no? Inconscientemente, cuando yo me ponía muy triste, en el rancho me iba con los animales y encontré una conexión con los animales, con los borregos, con las vacas, no vacas de lidia, no era un rancho de toros de lidia, era un rancho de lechero, y con un par de caballos que había en el rancho. Y cuando estaba con ellos, no es que se me olvidara la tristeza o el miedo de no tener una mamá, pero me sentía a gusto y sentí una conexión muy especial con ellos. Entonces, de ahí nace mi conexión con los animales. Luego el tema del buceo, que lo tocaremos un poco más adelante. Mi papá y mi mamá les gustaba mucho bucear. Un día que le pregunté a mi papá, oye, quiero aprender de pues, conocer más a mi mamá, me empezó a enseñar algunas fotografías y me enseñó una foto donde estaban él y ella vestidos de buzo. En ese entonces pues, no había internet, no había nada. Entonces yo la relación más cercana que tenía a este traje de buzo pues eran los astronautas, ¿no? Porque eran cuando los Apolos iban a la luna y los veías en la tele. Le dije que son astronautas y me dijo, no, con estos equipos nos metemos a bucear al agua, te sumerges y puedes estar largos periodos sin tener que salir a respirar. Y cuando mi papá me empieza a platicar eso, pues yo empiezo también nuevamente de una plática triste de que quería conocer a mi mamá, empieza un sueño que, si bien no hace que se olvide mi tristeza, pero mete en mí una fuerza interna que me da la fortaleza para convivir con esta tristeza. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y entonces ahí vienen mis dos conexiones, ¿no? El buceo y los animales. A lo largo de mi niñez, pues conviví mucho con los animales en el rancho, con los caballos, ahí lo platico en mi libro, tengo una anécdota, una vez casi me mata un caballo. Y luego voy creciendo, mi papá se vuelve a casar y tengo dos medios hermanos y Conchi, mi papá ya falleció, Conchi sigue viviendo, que cual la adoro, la quiero mucho, pero en ese entonces no me lleva nada bien con ellos. Y yo me sentía delegado, ¿no? Si muchas veces cuando es tu propio hermano de padre y madre y eres el que sigue, o bien el que sigue, te sientes delegado, pues ahora imagínate cuando no es tu propia madre, ¿no? Y en una ocasión llegan los forcados al rancho, yo quería hacer buzo y mi papá le pedí que me apoyara, no me apoyó, me dijo, no, estás loco, ponte a hacer cosas de bien. Y llegaron los forcados a Tulancingo, a actuar en Tulancingo, eran amigos de mi hermana Alejandra y fueron al rancho a cambiarse, ¿no? A ponerse su traje forcados. Y yo cuando los vi ahí y vi sus miradas, estas miradas solemnes, estas miradas
con un miedo muy fuerte, pero a la vez con una decisión. Y los vi como hermanos ahí. Yo dije, yo quiero ser de esto. O sea, encontré una familia ahí, ¿no? No es que no tuviera una familia, nada más que no tenía la familia que yo, la, o sea, la familia que yo tenía en mis expectativas de vida, ¿no? No tenía esa familia, pero sí tenía una familia, pero entonces ahí encontré una familia, tenía 14 años, y yo dije, yo quiero ser forcado, ¿no? Yo quiero ir, y yo veía como estas personas o estos individuos, todos de 18, 20 años, pues estaban dispuestos a dar la vida el uno por el otro, ¿no? Sí enfrentando un toro de lidia, que es un tema muy fuerte, pero yo toda mi vida había estado acostumbrado a trabajar con animales y yo dije, pues vale la pena el riesgo por formar parte de una familia así. Wow. Y es así como llego a los forcados y sigo esta historia de mi vida de esta compatibilidad con los animales. Y bueno, sí, definitivamente los forcados, el miedo que trabajas es un miedo muy, muy fuerte. Muy fuerte, o sea, yo no he ¿Cómo lo sentido. trabajas? Y aparte de esa edad, porque pues, estás No, muy pues mira, joven. cuando tienes un propósito muy fuerte, digo, te voy a poner un ejemplo parecido, ¿no? Digo que no tiene que ver, pero el muchachito que quiere pertenecer a una banda, ¿no? A una pandilla, ¿no? Sí. Y que le dices, oye, pues ve y enfrente y roba y si es necesario mata a alguien, pues esas ganas de pertenecer a una familia, seguramente es un muchachito que no tuvo una mala vida, que tal, y entonces dice, aquí encuentro una familia, pues trabajas esos miedos. Entonces, yo el miedo, bueno, de risa porque todo me pregunta que cómo le hago para no tener miedo y yo digo que no, que yo soy la persona más miedosa del mundo, pero siempre he encontrado los motivadores por medio de la pasión, de cosas que me apasionan, que me hacen parecer valiente, ¿no? Pero a mí meterme con un tiburón, meterme con un toro, son cosas que me dan mucho miedo, pero el ejecutar la acción lo justificaba el sentirme parte de esta familia, el sentirme querido, el sentirme apapachado, y el sentirme visto, ¿no? Hace rato platicábamos del ego, qué importante es qué papel tan importante juega el ego en nuestras vidas, más hoy en las redes sociales. Y sí, definitivamente había algo de ego, ¿no? Porque el chamaco de 17 años parado en la Plaza México enfrente de 30,000 personas, pues claro, y te aplaudían y te echaban flores y tal, pues claro que hay algo de ego y te sientes visto y te sientes admirado y eso a mí me hacía sentir bien y hacía que el riesgo valiera la pena y con eso yo podía trabajar mi miedo, ¿no? Y de ahí cómo empiezas esta parte ahora sí de cumplir ese sueño que desde chico te enseñó tu papá del buceo. Mira, fíjate que ya hacia el final de mi carrera de forcado, ya había cumplido todos mis sueños. Yo siempre he sido muy de pasos. A mí me encanta, yo trabajo mucho objetivos y pasos. Y siempre, bueno, trato de amarrarle un propósito a mis objetivos, ¿no? Para que sean objetivos llenos, no vacíos. Y ya había cumplido todos mis objetivos con Forcado, ya había ido, ya había triunfado en la Plaza México, ya había triunfado en Portugal, ya había, o sea, había logrado todo lo que quería. Y en una ocasión vamos a Mérida, a actuar a Mérida, y luego nos fuimos a Cancún. Y íbamos unos amigos, entonces pues, yo pues, no tenía lana, yo trabajaba, o sea, y trabajaba y vendía quesos y vendía marcos de fotografías y me movía como podía. Y me acuerdo muy bien porque mis cuates tampoco eran así muy bollantes y que los papás les daban dinero, ¿no? Entonces conseguimos un departamento, nos invitó una amiga y fuimos al departamento y en la noche, pues a ver, ¿qué plan tenemos? Y yo tenía lana o para irme a bucear y tratar de probar mi sueño de buzo, porque de aquí es el momento, o para irme a echar desmadre en la noche, ¿no? Entonces yo decidí que me iba a ir a bucear. Y también fui a desmadre porque me acabaron invitando, ¿no? Pero, y cuando entro al agua, es que el agua, el buceo es fascinante, ¿no? Fíjate que el buceo, a mí algo que me gusta mucho del buceo es que te conecta mucho contigo, es una manera de meditar. Más allá del encuentro con los animales, cuando estás en el agua, el escuchar tu respiración, sentir que no hay gravedad, ver esa inmensidad, eso en Cancún, fue en Cancún, y ver esa inmensidad del agua tan clara, que es todo lo contrario a sentir una claustrofobia, porque mucha gente dice, oye, pues voy a tener claustrofobia en el buceo. Y cuando lo vi ahí dije, wow, dije, aquí es donde retomo mi sueño que tenía de chiquito. Y la foto, cómo empiezas a decir ahora quiero comunicarme a través, ¿no? del arte de tomar fotografías para que otras personas... Bueno, Eduardo, mi hermano, estaba en Grupo Pegaso con el Güero Burillo y
estaba ahí en Mextenis y demás, y en el pádel, entonces me jala a chambear al pádel. Después de un tiempo, pues me empieza a ir mejor, acabo siendo presidente de la Federación Mexicana de Pádel, y ya puedo hacer mi sueño de irme a certificar, ya me voy a Cozumel pagándome mis viajes, como se debe de ir, y empiezo a bucear un poco más, y de repente cuando era presidente de la Federación Mexicana de Pádel, pues me pasó un poco a ti, como a ti con TV Azteca, ¿no? Que platicamos, yo no me sentí, estaba muy contento, hicimos un mundial y en el mundial ganamos la única medalla que ha ganado un selectivo mexicano de pádel en un mundial, que fueron las mujeres el tercer lugar, y me iba muy bien y económicamente, pero yo no me sentía contento, y entonces decido abrir una empresa de buceo, y la empresa de buceo no la abro como con la finalidad de un negocio, lo abro como una manera de financiar mi hobby. Y entonces con esta empresita empiezo a hacer un par de buceos, de viajecitos. Hice uno a Belice, luego uno a Isla de Guadalupe, primero, pero no, ese viaje no lo organicé yo, fui como cliente. Ir a Isla de Guadalupe, tú sabes que es caro. Entonces, pues me dio de un anticipo y con los que fui me dieron chance de pagarse los apagos, tal, y logré ir. Y yo les platicaba a mis amigos, ¿no? Ay, fui con tiburones. Y, ay, sí, güey, nadie me creía. No es como ahora, ¿no? Ahora sí, te llevas el celular y le tomas fotos a todo. No, sí, yo me fui con tiburones y nada. Sí, güey. Me tiraban, güey. Ya se hacen las comidas. Dije, y cuando fui a Guadalupe, dije, no, pues me voy a comprar una cámara para que vean que sí me meto con tiburones. Y digo, no solo los amigos, también cuando querías impresionar a las niñas, pues llegas ahí, ¿no? Y entonces me llevo mi camarita y tomo 3 fotos. Una camarita, me acuerdo, una Sea Life, una camarita que era subacuática, no era un housing, no era este submarinito donde metes la cámara, una cámara normal. Y me la compro y me pongo a tomar fotos y saco 3 fotos decentes del tiburón blanco. Y pues yo regresé fascinado con mis fotos, ¿no? No era fotógrafo. Y me acuerdo, pues yo siempre he sido, algo que me caracteriza a mí, yo digo, voy a hacer algo y no importa si no tengo el medio, si no conozco, me meto, lo busco y lo hago. ¿Y qué te quiero decir con esto? Regresé y un día estaba en una expo de deportes, me acuerdo, en el World Trade Center, y veo un stand de la revista México es Conocido, que pues ahorita desafortunadamente ya no tenemos esa maravilla de revista, y llego y les digo, oigan, yo soy fotógrafo de tiburones. Y se me quedan viendo así, porque pues ahorita vemos muchos fotógrafos de tiburones, pero entonces no había. Oye, a ver, enséñame tus fotos. Le enseño mis 3 fotos y que se quedan así impactados. Y me consigue una cita con Betty Quintanar, la directora. Entonces llego con Betty Quintanar y digo, oye, ver tus fotos, ver mis fotos muy atentamente. Y me dice, oye, Gerardo, aquí en la revista está padrísima tus fotos, pero aquí no publicamos fotografías. Y yo, ¿cómo que no? Si hay muchas fotografías en la revista. Me dice, no, aquí publicamos historias gráficas y escritas. Si tus fotos están muy bonitas, si tú me traes una historia gráfica y escrita de la expedición del tiburón blanco, analizamos si la podemos meter. Y yo ese día, fíjate que curiosamente, más que salir frustrado, salí como contento porque no me enfoqué me enfoqué en la ventana de oportunidad que me están abriendo, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Creo que sí es importante destacar cómo siempre hay 2 lados de la moneda y cómo nuestra vida nos permite el afrontar con una actitud positiva ese tipo de cosas, ¿no? Porque creo que muchas veces nos damos el no y es, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Y no, el ser perseverante para alcanzar tus sueños, tener bien claros los objetivos, creo que es parte de esta persona que me platicas que te ha llevado a donde has logrado estar hoy. Y fíjate lo que sí dices, Aldo, es bien importante, ¿no? Muchas veces nos dicen no y nos tiramos al suelo, o sea, algo que hablo, que me encantan los tiburones, porque que en mi libro, bueno, lo explico un poco, los tiburones tienen una tolerancia a la frustración impresionante. O sea, si tienen que intentar 30 veces agarrar la presa, le intentan. Y si fallan 40, no volteen a ver sus fallos. Ellos ya están concentrados en cómo van a atacar a la presa al siguiente intento. Y eso también creo que como seres humanos vuelve a jugar el ego, ¿no? Claro. Ay, pero ¿cómo? Si, y yo, sí, ya me dijeron que no, pues ya mejor. Sí, no, ya mejor no voy porque me duele, ¿no? Exacto. Y entonces, bueno, yo te decía, entonces me dice, órale, organizo mi primera expedición como expedicionario con mi negocio, junto 20 y tantos buzos, bien pagados, llega la expedición y me la cancelan por un mal clima. Sí. Bueno, y ahí te puedo platicar 2 horas de esa historia, pero para no hacerte el cuento largo,
no tenía seguro, entonces fue muchos aprendizajes, no puedo fotografiar al año, regreso al otro año y todo se da a pedir de boca, el agua increíble, los tiburones padrísimos, mis fotos bien, yo seguí capacitándome como fotógrafo y aprendiendo más, y regreso con mi artículo en la revista, pido mi cita, después de 2 años y medio, y les dije, oigan, aquí está mi reportaje. Y Betty, o sea, cuando me anuncian, me dicen, pues no se acuerda de ti, pero ¿qué pasa? Pues que es acordar, ¿no? Pues imagínate la cantidad de oportunidades que le llegan. Y lo ve y me dice, oye, qué bien está hecho. Yo tengo una ortografía fatal y mi redacción es mala. Y así he escrito más de 100 artículos y hoy en día un libro. Y lo que yo te quiero decir, pues yo fortalezco mis debilidades con las fortalezas de alguien más, ¿no? Entonces, pues soy muy bueno escribiendo porque cuento con mucha pasión, con mucho detalle, pero a la hora de los ajustes, pues tengo que buscar quien me ayude esa parte ortográfica y esa parte de redacción. Entonces llega el artículo y le gusta mucho y me dice, oye, déjamelo a ver si lo publicamos. Pasa un mes, nada, ahí va el Sambors, ¿no? Pasa 2 meses, nada, pasa 3 meses, nada. Y el tercer mes dije, ya no sale. Y de repente me habla un amigo mío el cuarto mes, me dice, ¿ya fuiste al Sambors? ¿Ya viste al Sambors? Porque le decía a ese amigo que iba al Sambors. Le digo, no. Pues me dice, pues beca. Llego y mi artículo de portada. Órale. Y ahí, pues, todo se potencializó, ¿no? De ahí salen pues, mis documentales, de ahí sale lo que he hecho con la televisión, de ahí sale todo este sueño, ¿no? De vivir de mi pasión. ¿Y por qué enfocarte, digo, obviamente con los tiburones, ¿no? O sea, de desmitificar un poco esta parte pues, de los tiburones y de decir, voy a aprender pues, de esta especie. Híjole, mira, yo creo que hoy en día pues, ya trabajo con más animales, pero si te das cuenta, todos los animales con los que he trabajado en mi vida, cuando era forcado, en el rancho me llamaban la atención los caballos, pues tengo una atracción hacia los animales poderosos. ¿Por qué? No sé. O sea, ¿por qué me gustó la güera y no la morena? Pues, igualito, o sea, Sí, sí, sí. pues no sé, cuando vi un tiburón fue amor a primera vista y se me hace un animal fascinante. Y yo creo que hizo mucho clic en mi primer proyecto, que fue el proyecto Tiburón, que se trató de fotografiar a los 10 tiburones más peligrosos del mundo sin el uso de jaula para desmitificarlos y lograr su conservación por medio de mis fotografías, que tenía ese propósito, ese proyecto. Ahí, como que cuando yo veo un tiburón y hubo un choque, ¿no? O sea, como que, a ver, toda mi vida me han dicho que este es un come hombres, que come helicópteros, que hunde lanchas, todas las noticias que veo, y de repente lo veo yo y digo, ¿qué óvole? ¿Qué está pasando? Me dio coraje, ¿no? Entonces yo creo que la especie logró totalmente mi empatía y aparte pues, son animales fascinantes. Entonces me clavé y me clavé y me apasionan, me siguen apasionando, aunque hoy en día ya trabajo con más animales. Ahorita, bueno, los osos me tienen enamorado, pero, pero me clavé y dije, pues hay que ayudarlos, ¿no? ¿Qué has aprendido de los tiburones? Uy, muchas cosas, muchas cosas. Tolerancia a la frustración, claridad, propósito, paciencia, constancia, vulnerabilidad. O sea, un tiburón es vulnerable, ¿no? Muchas veces vemos estos tiburones de la comunicación, estos tiburones de las empresas, estos tiburones de la política, y pensamos que no tienen miedo y pensamos que no son vulnerables, ¿no? Y la importancia de cuando un tiburón tiene miedo no se te acerca y no tiene esa valentía sorda, esa valentía que arrojada, que sin cabeza, ¿no? Entonces, la verdad que yo los tiburones y los momentos he aprendido a no ser soberbio. Casi me cuesta que me vuele la cabeza un tiburón una vez por una soberbia, ¿no? Entonces, sí, pues he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Yo la verdad que últimamente me he enfocado mucho al compartir estos animales que digo que son mis grandes maestros. Y no hay que inventar el hilo negro. O sea, si tú ves todos estos animales que me gusta, que tienen particularidad, son líderes en sus ecosistemas. Y todos se preocupan por mantener el balance del ecosistema, no por destruirlo. Correcto. El humano sí lo destruye. Tú, bueno, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en pro en contra más bien de la destrucción de nuestro planeta en todos los sentidos, ¿no? Sí, sí, sí. Humanos, el humano, a ver, ve un manglar y dice, métele un hotel, no importa, ¿no? El humano ve, una comunidad amolada y dice, pues acábala porque podemos ser algo, ¿no? Entonces,
los tiburones no hacen eso, ¿no? Ni los osos, ni todos se protegen, sí. Son depredadores que comen. Pero nosotros también comemos. Dicen que tanto ata el que mata la vaca como el que le ata la pata, y yo digo como el que se la come la vaca, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, nos quejamos de lo que vemos, de estos animales, los vemos cazar. Fíjate que ahora que estuve en Argentina, subí unos videos en Instagram de una orca cazando un lobo marino en la playa y el video es muy fuerte. Y luego también una orca le da un aletazo, un lobo marino le echa volando y los videos son muy fuertes, pero la orca no llega y acaba con todos los lobos marinos nada más por acabar. Todo tiene un sentido, todo tiene un propósito, ¿no? Y yo creo que muchas veces los seres humanos actuamos sin propósito, ¿no? ¿Por qué crees que justamente seamos pues una especie que en teoría somos obviamente la más inteligente, la que más tenemos esta cuestión de adaptabilidad y todo, pero justo una especie que estemos acabando con nosotros mismos y con otras especies? O sea, ¿cómo puede ser esa parte tan depredadora que no importa lo que pase mientras sea el bien económico o no sé? Fíjate que yo a veces pienso estas películas, ¿no? La de Thanos, vamos a reducir la población y ves estas películas de estas civilizaciones de otros mundos o de otros planetas que están buscando llegar a un planeta y acabar con él. O sea, a veces digo, no, no somos una especie introducida aquí en el mundo, no sé. Pero fíjate que lo de inteligente lo pongo. Una vez fui a Noruega a nadar con las orcas y le pregunto a un cuate que se llama Robert Pierre de Latour, que es un experto en nadar con orcas, lleva miles de nados con orcas. Y bueno, la orca, tú sabes, el cerebro de la orca pesa 4 kilos, el cerebro del ser humano pesa 1,5 kilos. Y le digo, oye, ¿y por qué? Le pregunto, le digo, oye, ¿tú qué opinas? Estaba de una plática, ¿tú qué opinas? ¿Por qué nosotros, los seres humanos, justo la pregunta que hay que hacerse, si somos la especie más inteligente, somos tan destructivos? Y güey, pues es todo orca, ¿no? Y me dice, ¿quién dice que somos los más inteligentes? Tenemos manos y las sabemos usar, que es diferente. Si tú ves la orca, pues la orca mantiene el balance, no está en peligro de extinción como otras especies. Entonces, yo creo que la soberbia, ¿no? Volvemos a la soberbia, o sea, somos acumuladores, ¿no? Acumuladores de riquezas, acumuladores, nos encanta tener poder sobre otros. Yo creo que, hijo, todas esas cosas que el ser humano, y es histórico, ¿no? O sea, somos la única especie que mata a su propia especie nada más por placer, ¿no? Qué fuerte. Qué fuerte, ¿no? O sea, y yo creo que volvemos al tema del ego, ¿no? Yo creo que el ego, si tú me dices por qué creo, digo, no tengo la respuesta, porque no soy estudioso de la raza humana, ¿no? Pero yo creo que el ego es uno de nuestros principales enemigos, ¿no? ¿Cómo has visto dentro de tantas expediciones, dentro de tantos años, el impacto del ser humano en la naturaleza? O sea, muchas veces, ¿no? Obviamente el cambio climático y todo esto es lo que se habla siempre y que creo que es una problemática que todos debemos afrontar, pero que lo vemos luego muy lejano, ¿no? O sea, sí, tal vez vas a una expedición y estás en la playa medio virgen y ves obviamente la basura, pero más allá de eso, en tu experiencia, en lugares tan recónditos, en lugares en donde de verdad no hay acceso al ser humano, ¿cómo has visto este impacto que estamos generando en los humanos? Hijo, es impresionante, Aldo. Yo, como bien lo dices, yo siempre busco los rincones, o sea, mis expediciones son muy raras siempre, y siempre me estoy metiendo a lugares lejísimos, y llegar a los lugares que voy me toma 40 horas, perdón. Entonces, pero fíjate que te voy a platicar que este año particularmente, no con las especies que a mí me gustan, pero estuve en Cuba buceando y acabo de estar en Cozumel, y el blanqueamiento del coral me alarmó como nunca me había alarmado. O sea, creo que este año se alcanzaron temperaturas, nos decían en Cuba, que de 34 grados en el agua. O sea, eso nunca se había visto. Y los corales, ahí tengo unas fotos, luego te las voy a compartir. Los corales eran, o sea, blancos, blancos, blancos y unos muertos. O sea, yo nunca había visto realmente el impacto, nunca lo había vivido el impacto del calentamiento global en los ecosistemas. Y ahorita que estuve en Cozumel la semana pasada, igual. O sea, vi Cozumel, que es un lugar
No hay mucha vida porque hay muchos buzos, o sea, no hay mucha vida, me refiero de peces, y porque Claro. hay demasiados buzos, eso también no es bueno, pero también vi mucho coral blanco, ¿no? O sea, mucho, exageradamente mucho coral blanco que está muerto, ¿no? Y pues sí, definitivamente es serio. Y Al Gore nos los dijo hace cuánto, hace Sí, 10 años, fácil. y hace, no más, ¿no? Como 15 años, nos dijo lo que iba a pasar, y luego nos los demostró hace como 5 años con otro documental donde está pasando, ¿no? Y seguimos, digo, lo que pasó en Acapulco, o sea, está pasando. Y Y, con todo y que lo tenemos aquí, o y sea, lo el problema tenemos lo aquí. tenemos de frente, tan cercano, todos lo vivimos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México también las inundaciones, luego las sequías en todo el país y dices, está ocurriendo, o sea, es una realidad. Pero luego creemos que creo que somos individuos que no podemos hacer ese cambio, ¿no? Y que dices, sí, no, es que yo me baño en 2 minutos, o las cosas que podamos No, hacer. Pero más allá de eso, creo que sea parte de la conciencia. mira, yo creo que es un tema de conciencia, ¿no? Y me da risa ahorita porque me acuerdo de nuestro buen amigo Arturo, un video que hizo también, ¿no? De que está incendiando. Me gustó mucho ese video que había hecho. Como si estuviera en el Sí, 2030, sí, sí, creo, ¿no? sí, Una tal cosa, cual. sí, no me acuerdo mucho de él. Y, y sí, pero yo te voy a decir, o sea, yo lo veo y, y creemos que no va a pasar y pensamos que no hacemos la diferencia. Digo, lo dice el Dalai Lama, ¿no? Si tú piensas que eres lo suficiente pequeño para no hacer la diferencia, trata de dormir con un mosquito en un cuarto, ¿no? Entonces, yo creo que la podemos hacer, ¿no? Hay otra cosa, hay otro tema que, bueno, ahí está el documental de David Attenborough que habla de cuando nació él, pues ya que tiene pues, como 97 años, ¿no? Y habla de ese siglo, ¿no? Que vivió él como documentalista, como naturalista, y va hablando de ese ciclo, de ese ciclo, de ese ciclo, pero hay un concepto que casi no se platica, Aldo, y es la explosión demográfica. O sea, nadie habla de la explosión demográfica. Todo el mundo dice el calentamiento global, todo el mundo dice la contaminación, pero no somos conscientes que en un siglo aumentamos de 1 billón a 8 billones de personas. Correcto. Y la explosión demográfica, y pues claro que, y bueno, y darle de comer a esas 8 millones de personas lo que tienes que generar de metano por las vacas, y te vas así, y eso nadie lo dice, ¿no? O sea, todo el mundo está calladito, ¿no? Y obviamente, pues en países como el nuestro, Latinoamérica, países muy religiosos, pues está todo el mundo callado, ¿no? Y nadie habla de la explosión demográfica. Entonces, yo creo que también va la conciencia desde ahí, ¿no? ¿Cuántos hijos tenemos? ¿Qué queremos dejarles? Y el decir también, pues yo me voy a morir en 40 años, pues ya. O sea, ya, Sí, ¿qué más me da las futuras ¿qué generaciones? más? Y entonces, y volvemos a lo mismo, también el consumismo. Oye, cómprate 50 pares de zapatos cuando realmente tienes dos, ¿no? Digo, ahí está el documental, ¿cómo se llama? El Minimalist, ¿no? Sí, claro. Que bueno, estos son el extremo, ¿no? Estos se van al extremo. Yo no digo que seamos como ellos. Pero sí aprenderles algo, ¿no? De que nos han enseñado, y yo como mercadólogo, ¿no? Esa falsa felicidad de las cosas o esa falsa persecución inalcanzable de la misma felicidad, ¿no? Que es parte pues, de lo que las marcas te hacen creer de si me consumes a mí vas a ser más feliz y te vas dando cuenta pues que hoy en día, por ejemplo, la salud mental está creciendo como nunca, es una gran problemática, o incluso que es 10 de septiembre que estamos grabando, pues es el día de la prevención del suicidio, ¿no? Entonces Caray, sí. te das cuenta de estas cosas, de este vacío existencial, que yo creo que también la parte de la naturaleza, que estamos tan alejados también como sociedad de la misma naturaleza, creo que también es parte de los problemas, ¿no? O sea, si toda la gente fuera como tú a conocer estos lugares, pues los cuidarías. Si lo vemos tan lejano y pensamos que están allá del otro lado del mundo para ir a conocer estos paraísos y te das cuenta que no, que México es de lo más enriquecedor en Sí, cuestión, creo que sería también otro nivel de conciencia el que tendríamos. estoy de acuerdo. Fíjate que ahorita que decías de la salud mental, ¿no? Fíjate que, bueno, yo soy gran fan y he tomado varios cursos con Tony Robbins, ¿no? Y Tony Robbins te habla de 6 necesidades humanas, ¿no? Pero las primeras 4, que habla la necesidad de tener amor y conexión, la necesidad de tener seguridad, la necesidad de sentirte importante y la necesidad de variedad. Y muchas veces basamos, bueno, y te dicen, hace poco tomé un curso con un español que es alumno de Tony, y decía, si dentro de tus 2 primeras necesidades está sentirte importante y sentirte de seguridad,
ten cuidado porque seguramente te vas a acabar pegando un tiro, porque todas tus acciones van a ser en buscar más followers, en buscar más dinero y te vas a quedar sin amor y conexión, te vas a quedar sin variedad. La variedad también es pues, viajar, conocer tal. Pero dice Tony Robbins que hay dos necesidades más que son las que realmente nos llevan a la plenitud, que son crecimiento y contribución. Y cuando hablo de contribución, bueno, crecimiento, pues estar aprendiendo cosas constantemente, buscar ser una mejor persona, buscar ser un mejor padre, buscar ser alguien que contribuye con nuestro planeta. Pero me encanta porque el concepto de contribución no es llegar y decir, oye, voy a dejar $1,000,000 en la Casa de la Amistad para los niños con cáncer. Cuando te habla de contribución es contribuir a ser un mejor padre, contribuir a ser un mejor hermano, contribuir a ser un mejor esposo, contribuir en ser mejor persona. Hay muchas maneras de contribuir por nuestro planeta, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Hay muchas maneras que podemos contribuir que no necesariamente es aportar dinero. Y mucha gente que aporta dinero no contribuye. No contribuye. O sea, ¿me entiendes? ¿Por qué? Sí, porque, por supuesto. Porque lo hacen muchas veces hasta para, oye, es deducible de impuestos, métele. Que bueno, tú ese tema claro. civil de impuestos, ¿no? Entonces, si ese tema y a mí me gusta, y fíjate que yo tomé este curso en Guadalajara hace como 3 semanas, fueron 4 días, muy interesante, porque somos con unos españoles que se llaman Firewalk Institute, y te dicen, a ver, ¿cuáles son tus necesidades humanas que tú vas a decidir que van ahora sí que a regular tu vida? ¿Por cuáles dos vas a escoger, no? Y hace rato hablamos del ego, de los influencers, ¿no? Entonces, pues el influencer, su necesidad humana es sentirse importante. El día que no le dan, el día que sus likes se caen de 5,000 a 3,000, está frustrado. Y el día que... No, ¿qué va a pasar de esas personas, perdón, pero cuando no existan las redes sociales? No, bueno, que si al día de mañana Meta truena y no existen, ¿qué hay con esa persona, no? Porque aparte está viviendo en un alter ego constante. Yo muchas veces que platicas con estas personas te das cuenta que es otra cosa completamente, que ni tiene social skills, ¿no? O sea, no sabe ni cómo relacionarse con las personas porque su vida está dentro de una pantalla dependiendo de las demás personas para él sentirse importante. Sí. Qué vacío tan fuerte. Y digo, y no generalicemos, porque hay influencers, claro. A mí el que me fascina es el MrBeast, ¿no? Cómo contribuye, ¿no? Y ha hecho un emporio en YouTube por contribuir, ¿no? Que fue como empezó y ha hecho mucho el bien, ¿no? Y está padre que también ya están creciendo más esos en ese sentido. O sea, antes te decían, no, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha y no presumas y no sé qué. Es como, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿qué tiene de malo si es mi estilo de vida y es parte de mí y lo hago genuinamente por eso, ¿no? O por lo que lo haga. Sí. Creo que ninguno estamos en una posibilidad de juzgar la intención de otras personas. Exactamente. Sea la intención que sea, el chiste es contribuir, aportar valor a la sociedad y pues ser mejor persona. Y esto es lo que dice Tony Robbins, que cuando tú haces eso, la felicidad llega. Correcto. O sea, no tienes que buscar más. Cuando tú lo haces, la felicidad llega y te vuelves una mejor persona y vives más tranquilo y alejas la ansiedad y son varios factorcitos ahí que te ayudan, ¿no? Y ahora con este nuevo proyecto de tu libro, Los tiburones también tienen miedo. ¿Cómo empieza esta nueva aventura, pues, de escritor, ¿no? Y más importante que es ese sentido y ese propósito de dejar algo y de contribuir a los niños con cáncer de la Casa de la Amistad. Mira, te voy a platicar, Aldo. Siempre había querido escribir un libro, pero nunca había encontrado el propósito para escribirlo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Yo no quería escribir un libro de los 10 pasos para ser un tiburón, ¿no? O sea, no quería escribir algo así. Y de verdad yo quería escribir algo con mucho más fondo. El año pasado, a principios de año, se toma la decisión en la casa de separarnos. Fue una decisión muy dura para mí. Dicen por ahí que para bailar siempre se necesita de 2. No hay culpas para nadie. Yo soy responsable de parte de esta separación, pero fue un madrazo para mí. Yo soy papá oso, para mí mi nido era todo, lo había trabajado mucho y me costó mucho trabajo salirme de mi casa, ¿no?
de la casa de mis hijos, de la casa de su mamá. Me voy a hacer una expedición el año pasado a un lugar que se llama la isla Malpelo. Esta es una isla que está en Colombia, que es una roca en medio del Océano Pacífico, a 300 kilómetros de la costa, y es literal una roca, y es considerado el Everest del buceo porque es donde más buzos se pierden, es donde, o sea, hay unas historias de terror, las corrientes, hay corrientes ascendentes, descendentes, o sea, hay corrientes que de repente te agarran y estás a 3 metros y de repente ves y te bajan en 2 segundos a 20 metros, o sea, es una locura. Y estaba buceando en un lugar que se llama la Cara Fantasma. Fíjate que la visibilidad no es buena, o sea, para buzos es una isla que te reta mucho. Y no todos los buzos quieren ir. Y estaba en un lugar que se llama La Cara. Dentro de 6 días que estuvimos, de repente se abren 2 días muy lindos, con mucha claridad del agua, poca corriente. Y estaba haciendo un buceo en un lugar que se llama La Cara del Fantasma. Y yo siempre he sido un atascado como fotógrafo, ¿no? Siempre he sido un atascado de que veo y de repente empezaron a llegar tiburones y tiburones, cientos yo creo, impresionante, martillos. Se empezaron a acercar como nunca se había acercado un tiburón martillo a mí. Y yo digo, cuando vivo un momento así, hasta el último segundo tomo videos, tomo fotos, tal. Pero de repente a la mitad del buceo era como una especie de anfiteatro, imagínate, como el que está aquí en Polanco, pero de rocas, y abajo estaba la arena, como a 25 metros, y ahí estaban todos los tiburones enfrente de los show. Y de repente quería acercarme más a los tiburones y veía que tenían miedo, cosa que no es sorpresa para mí. Ya yo sabía que los tiburones siempre nos tienen miedo, y siempre he hablado de eso, ¿no? En esta parte de desmitificarse. Y cosa que nunca hice, a la mitad del buceo dejé mi cámara al lado y me puse a observar. Que aparte eso ha cambiado mi manera de disfrutar la naturaleza. Me puse a observar, reflexioné por el momento que estaba pasando y dije, pues, si los tiburones también tienen miedo, ¿por qué chingados yo no voy a tener miedo a lo que estoy viviendo? No todo tiene que ser, estoy bien, no todo tiene que ser, voy a salir, no todo tiene que ser, me la pela, ¿no? O sea, se vale estar triste, cabrón, se vale tener miedo. Y hemos vivido en una sociedad que desde chiquitos nos dicen, atrévete, no tengas miedo, tú puedes, no tengas miedo. Y muchas cosas que nos dicen que no tengamos miedo, o muchas veces afrontamos cosas que creemos que no debemos tener miedo, que no tienen ningún propósito en nuestra vida y que no van con nosotros. Y entonces en ese momento dije, pues si los tiburones también tienen miedo, yo puedo tener miedo. Si los tiburones son los líderes de su ecosistema, yo quiero ser líder de mi ecosistema y puedo tener miedo. Y se vale tener miedo. Y lo más difícil del miedo, así que lo que más miedo da es decir que tienes miedo. Y ahí fue cuando dije, voy a escribir un libro. Salí de ese buceo, ahí hice las bitácoras, ahí la tengo, hago una cosa que se llama la bitácora del capitán. Primero la hice en YouTube, pero no me jaló muy bien, y ahora la hago en Instagram porque me ven más gente siempre que voy a bucear. O voy a una expedición diario, trato de compartir un aprendizaje, ¿no? Entonces regresé y le hablé a Sergio, un muy buen amigo, Sergio Red, que es mi maestro de teatro para mis conferencias. Y él es astrólogo y él escribe bien bonito, la verdad. O sea, es muy poeta, es muy poético. Entonces llegué con él y le dije, oye, quiero escribir mi libro, ¿me ayudas? Me dijo, órale. Entonces me iba yo con él, yo le dictaba, él me ayudaba a escribir, me decía, oye, Jaro, yo te sugiero aquí. Entonces de repente se le salía el poeta y le decía, no, güey, no soy así. O de repente yo me iba muy abajo porque a veces soy muy flat y me decía, no, también súbele un poquito a ti. Y nos echamos así, pues 1 año, 2 meses. Lo que fue muy curioso es que las primeras 5 sesiones, o sea, creo que llegamos a escribir una página porque no hacía más que llorar y llorar y llorar y llorar. Entonces, fue eso también, o sea, como hombres nos enseñan esta parte a reprimir tus sentimientos, a no ser vulnerables y, pues no, al contrario. Sí. Entonces yo lloraba y lloraba y lloraba y me sirvió como catarsis, ¿no? Y ya que lo terminé, yo nunca pensé en compartir aprendizajes. Ya que lo terminé, lo revisé y dije, aquí hay un aprendizaje. Entonces lo extraía, no lo extraía del texto, lo resaltaba. Aquí hay otro aprendizaje. Aquí hay otro aprendizaje. Y es así donde saco esos 81 aprendizajes de vida, ¿no? Y luego, ¿por qué la Casa de la Amistad? Justamente en abril, regresando de la isla Malpelo, Perla Ruiz, una muy amiga mía que viaja conmigo, me invita a la Casa de la Amistad a platicar con los niños el Día del Niño sobre las orcas y los cocodrilos y tal.
Ya me habían invitado, Aldo. Tú sabes que yo siempre he estado con los de Olimpiadas Especiales, con Gerardo Gaya, siempre como que me gusta hacer cosas, ¿no? Ahí con Iluminados de Azul. Pero no había querido ir con niños con cáncer, me podía mucho. Y esta vez que fui, pues hijo, cabrón, ¿qué te digo? Quedé... Ay, cabrón. Y entonces volví a ir este año y ya había terminado el libro. Y me volvió a invitar y venía Perla y venía Leonardo. Y les dije, terminando iba con Sebastián, mi hijo, que estuvo muy chistoso. Termina la plática y él estaba sentado ahí. Y entonces les digo, oigan, ¿saben qué? Acabo de terminar este libro. No sé si va a ser un éxito, no sé qué va a ser. Pero les propongo que todas las utilidades, yo la verdad me siento muy bonito cada vez que vengo aquí. Dios me ha bendecido de algunas otras maneras. Y yo les propongo que todas las utilidades de por vida de este libro sean para la Casa de la Amistad. Y bueno, fascinados, pero tengo mucha risa porque de repente vamos de regreso en el coche, el periférico, y me dice, soy papá, ¿y nosotros qué? Así le dije, viejo, pues Dios nos proveerá de otra manera y gracias a Dios nosotros estamos bien. Entonces no te preocupes por eso. Que eso es lo más bonito, ¿no? O sea, el poder voltear y ver a los otros, no con lo que te sobra, sino con lo que puedas aportar, con lo que quieras aportar y cómo, pues, tomar esas decisiones, ¿no? O sea, porque muchas veces por el miedo o por el querer nosotros tener todo, no te das cuenta que hay un mundo allá que lo necesita y que le va a hacer bien a otras personas y que estoy seguro que esa experiencia que se llevó Sebastián, tu hijo, va a ser maravillosa para siempre, la va a contar siempre y eso creo que no va a tener ningún precio en ningún sentido y el cómo se va a sentir orgulloso siempre de su papá, de la trascendencia, de todo lo que has logrado, pues es algo que de eso se trata. Así es. ¿Y sabes qué aprendió también, Aldo? A mí me da mucho miedo amar. Y yo no sé si por lo de mi mamá, siempre tuve ese miedo a amar, ¿no? Y yo creo que, digo, algunas relaciones no tuve no, sí tuve relaciones de novios bien, pero capaz eso fue parte de lo que hizo que se vaciara el tanque en mi matrimonio un poco. Pero últimamente me he dado cuenta que lo importante que es que amemos, porque la vida no la tenemos garantizada. Y yo este último año, desde que empecé a vivir esto, he abierto mi corazón, y he abierto mi corazón a mis amigos, he abierto mi corazón a mis causas, he abierto mi corazón a mis creencias y he decidido, he tomado la decisión que voy a hacer un lado el miedo a amar y voy a amar sin condición. Y esto te quiero decir, o sea, muchas veces, oye, los niños de la amistad, pero entonces, si luego me va mal y si el libro es un éxito y se va a un bestseller y entonces ese dinero podría ser mío y si... No, o sea, tomemos acciones y amemos sin condiciones, ¿no? Yo lo que creo, Aldo, que es bien importante que amemos sin condiciones y eso nos va a ayudar a encontrar la plenitud y a vivir cada día de nuestra vida felices, ¿no? Sí, ¿no? Así es como yo lo siento, hermano. ¿Dónde puede la gente contactarte, encontrar el libro, comprarlo? Mira, lo pueden comprar en Amazon o en la Casa de la Amistad, casadelamistad.org.mx, ahí en la parte de regalos con causa. Eh, si pueden, yo les sugiero que lo compren en la Casa de la Amistad porque al comprarlo en la Casa de la Amistad se lleva más utilidad que si lo compran en Amazon. Si se les hace más fácil, pues cómprenlo en Amazon, que también ese dinero de Amazon se va para allá, pero te quitan impuestos a Estados Unidos, te acaba siendo mucho menos la utilidad. Y también algo que es importante, yo invito a todos los empresarios que ahorita que estamos en cierre de año, pues que se sumen y que En regalo con causa. pongan un regalo con causa, que aparte 100% deducible de impuestos, ¿no? Totalmente. Sí. ¿A ti dónde te puede buscar la gente, mi estimado? A mí, pues mira, ahora sí que creo que los contemporáneos en Instagram, los chavillos ahí ando intentándole en TikTok, andamos haciendo nuestros esfuerzos. Y ahora sí que los tíos y tías, pues en Facebook. Síganlo, vale la pena. Gerardo del Villar casi en todos lados. En todo sentido, Sí. tiene gran contenido, no solo de naturaleza, crecimiento personal, aprendizajes, lecciones de vida, sin duda, tienen que seguirlo. Y por último, mi estimado, si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Que creamos en nosotros, que creamos que podemos. Todos podemos, ¿no? Correcto. Y que busquemos amar sin condición, ¿no? Sin duda. Cuando amamos sin condición, a veces los resultados pueden ser más dolorosos, pero pasar toda una vida sin amar, créeme que es mucho más doloroso que
que el posible revés que te pueda dar la vida cuando amas sin condición. Es correcto. Qué bonito. Pues gracias por tu Gracias. labor, por tu inspiración, por la amistad y pues que la gente se sume, que compre cosas con causa, cosas de valor, que aporte estas causas y que ame sin duda, sin condición y que no espere nada a cambio también, ¿no? Eso es importantísimo. Cuando amas esperando algo a cambio, no vas a encontrar la plenitud. Vas a vivir en una infelicidad total. Porque siempre, así lo decía Shakespeare, ¿no? Pero sí, cuando estamos esperando algo a cambio, pues siempre nos van a fallar. Exactamente. Así es. Pues gracias por escuchar y compartir este episodio. Califíquenos, síganos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y compartan este contenido para que le llegue a más personas. Creo que es un contenido de valor que tanto lo necesita este mundo. Y pues gracias por compartir lo más importante que es el tiempo. Gracias, mi estimado. Gracias a ti, hermano. Un Un gusto. gusto.